Queridos amigos y hermanos, estamos felices ya retomando las grabaciones. Yo en Cochabamba, mi persona en Cochabamba, Pastor Jaime en la ciudad del Alto, en La Paz, después de haber compartido la anterior semana un programa especial, diferente, juntos allá en La Paz. Y bueno, este es nuestro programa número 101, es el episodio 101 de Charlas de Café con Biblia. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos renovados después de un tiempo de haber descansado un poco, en mi caso, tomar unas vacaciones, creo que Jaimito también lo ha hecho. Y bueno, pues estamos felices con ánimos repuestos, con fuerzas para encarar este año 2026, creyendo que el Señor tiene algo específico, especial y grandioso para cada uno de sus hijos. Ahora doy la bienvenida a Jaimito y lo invito, Jaimito, te invito a tiempo de saludarte, dar tu saludo y introducirnos a qué es lo que vamos a estar hablando ahora. Dimos cierta vislumbre en nuestro anterior programa, pero vamos desarrollando ya lo que tenemos para hoy. Bendiciones, bienvenido a ti también. Gracias, Luchito. Un saludo a ti y a toda nuestra audiencia. En realidad estamos todavía con el impulso de las fiestas del Año Nuevo. Estamos Mm. grabando, obviamente este programa se graba antes y lo publicamos en diferido, pero habíamos hecho un programa, el primer programa de este año, desde el Montículo aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, abajo porque yo estoy en el alto. ¿No? Y en ese programa, Luchito, fue un programa muy interesante porque tuvimos la oportunidad de expresar algunas cosas, no solamente la novedad de hacer una grabación un poco sui generis en el montículo con un fondo muy natural, sino que en esa charla que tuvimos en el programa anterior, nosotros nos hicimos una aproximación a la tecnología en general en este mundo, ¿no? Estamos empezando la segunda, cuarta parte del siglo XXI, ¿no? La primera, cuarta Mm. parte ya se ha ido. Y estamos empezando en el 2026 la segunda, cuarta parte del siglo. Y la pregunta es, mucha, la tecnología nos está dando sorpresas realmente impactantes a los seres humanos, ¿no? La tecnología, pero en el programa anterior tocamos una parte de lo que corresponde a nosotros como ministros de la palabra de Dios, teniendo cada uno su ministerio, habiendo recibido el llamado de Dios para abrir tú una obra en Cochabamba, yo aquí en La Paz. Nos estábamos preguntando en el anterior programa el tema de cómo hacemos con la tecnología y habíamos apartado este programa para hablar de algo, pero hablamos de lo que son las redes sociales. Fue importante, Luchito, ese programa, porque está conectado al tema que nosotros queremos tocar hoy día. Queremos hablar de tecnología y está conectado, pero en el anterior programa nos proyectábamos cómo hacemos para poder tener mayor presencia en las redes sociales. Aclarábamos algo muy importante, la actividad local y lo que se hace localmente en la iglesia local es lo más importante para un ministro, para un pastor, para un ministerio de la palabra. Es lo más importante. Pero nos Mm. hacíamos una pregunta: ¿y qué hacemos con las redes? Frente tal vez a críticas de muchas posturas legalistas, decíamos, no tenemos que usar las redes sociales, tenemos que hacerlo, pero para usar las redes sociales, Luchito, las redes sociales tienen sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, las cosas no son las mismas en Facebook y en Instagram, tienen sus propias reglas, tienen sus propios mecanismos. Y claro, todo eso tiene que ver con lo que nosotros como ministerio queremos difundir el mensaje, queremos difundir la palabra de Dios, queremos difundir lo que Dios nos ha dado como ministros de la palabra, y vamos a usar las redes, pero tenemos que usar las redes en el contexto de sus propias reglas, ¿no? Estoy Mm. hablando de las reglas que las redes tienen para que tú puedas ser digamos, tus contenidos puedan ser mejor difundidos. Cada red tiene sus reglas. Y obviamente estamos metidos en medio de eso. Determina que estamos usando la tecnología en el contexto del siglo XXI y de la segunda, cuarta parte del siglo.
Pero asociado a esto, Luchito, asociado a esto, hay algo que está causando revuelo en todo aspecto. A mí ya me ha alborotado. Desde un día que tú me mostraste una herramienta. Estoy hablando de el tema que vamos a tocar ahora, la Ujú. inteligencia artificial. ¿No? La inteligencia artificial. Hablamos de las redes, ahora queremos tocar específicamente el tema de la inteligencia artificial. Y ojo, estoy usando deliberadamente una palabra porque la inteligencia artificial está alborotando a todos, se abren nuevas perspectivas, se abren nuevas posibilidades. Leí un razonamiento cuando en 1996, creo, apareció el Internet, había un revuelo en todo el mundo y el Internet significaba un avance tecnológico que iba a cambiar cómo se hace, cómo se relaciona la gente, pero había algo que decía, el Internet va a crear nuevos millonarios en los próximos años. ¿Sabes qué es lo que estoy escuchando, Luchito? Ahora estoy escuchando exactamente ese mismo razonamiento, pero asociado a la inteligencia artificial. Está causando revuelo, y estoy usando deliberadamente esta palabra. La gente está alborotada, ¿qué podemos hacer? Y la estoy usando aplicado a mi experiencia. Luchito, de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de las redes sociales, perdón, de la inteligencia artificial. No están separadas, una y otra se pueden complementar, pero hoy día queremos hablar de la inteligencia artificial. Luchito, hay sorpresa cuando yo veo, yo soy una persona que tengo doble actividad. Y de hecho tengo una agenda doble, tengo una agenda ministerial que es la más importante, pero tengo una agenda técnica porque tengo entre manos un proyecto técnico como informático, ¿no? Y en realidad, cuando yo veo las posibilidades que se abren con esta nueva herramienta, Luchito, yo veo que es algo que sigo usando esa palabra, está alborotando y está trastocando muchas cosas, ¿no? Luchito, llegó un día, y con eso te quiero pasar la palabra, hace creo unos 2 o 3 meses, debe ser de 2 a 3 meses, que un día teníamos que grabar igual que ahora, pero estábamos en la previa y tú estabas muy entusiasmado por algo que había aparecido en tu celular, ¿no? Y me dijiste, mira, Jaime, me ha aparecido esta herramienta. No, yo creo que tal vez en algún momento vamos a dar nombres de las herramientas. Pero tú me decías, esta herramienta, mira, con inteligencia artificial, Jaime, y estabas entusiasmado, ¿no? Y me decías, me está ayudando a transcribir mis contenidos, me está ayudando. Y ese ratito yo tomé nota, ¿no? De cuál era la herramienta. Y Luchito, a partir de ese momento, estamos hablando de un par de meses atrás, literalmente la inteligencia artificial me ha alborotado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque me metí con eso. Yo había estado usando la inteligencia artificial desde el navegador de Internet, desde el Chrome. Ya había usado en muchos aspectos, ¿no? Pero llegó un momento en que gracias a ese dato que tú me pasaste, se abrieron muchas posibilidades. Empecé a meterme más en la inteligencia artificial y se abrieron muchas posibilidades. Luchito, te paso la palabra. Este es un tema muy interesante y es un tema en el que, queramos o no, vamos a terminar involucrados todos, ¿no? Yo decía el otro día, hace rato que yo ya estoy usando la inteligencia artificial, simplemente en el momento en que hago shorts, hago reels y les tengo que poner subtítulos escritos. Esos subtítulos ya los hace la inteligencia artificial. ¿Nos podemos abstraer? Luchito, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema tan vasto que está causando revuelo a todos y en todas partes? A ver, bueno, sí, hermanos, vamos a hablar de inteligencia artificial y quisiera titular o para ubicarnos en el título que yo le pondría a este episodio sería La inteligencia artificial, sus virtudes y sus peligros, porque hay virtudes como peligros y es algo que tenemos que estar conscientes, ¿no? Quiero dar algunos ejemplos del pasado, precisamente no para justificar una posición indeterminada, porque tengo una posición personal,
y es una posición que está viéndose en función de alguna información que tengo y algunas cosas. Me declaro un poco entendido todavía en asuntos de inteligencia artificial y ahí voy a apelar a ti, Jaimito, a tu conocimiento, tu experticia en el trasfondo de la informática para un poquito definir qué es inteligencia artificial y más o menos cómo funciona. Y bueno, ya veremos cómo desarrollamos el programa, porque siempre sabemos cómo empezar y nunca cuándo o cómo vamos a terminar, digamos, en el sentido de que Ujú. puede ser una charla que dé inicio a una serie de charlas sobre esto, creo que va a ser necesario. Pero me acuerdo hace tiempo, hace muchos años, porque hay posturas, empezaré por esto, ¿no? Hay posturas a favor y hay posturas en contra de Exacto, todo lo que pasa. exacto, Y estamos hablando desde el trasfondo de la iglesia cristiana. Me acuerdo exacto. hace años Eso es cuando, eh, hace años antes de que hubiera ni siquiera internet, sitios web y todo lo demás y toda esta cuestión tecnológica, este avance tecnológico que para mí es equiparable a la revolución industrial, ujú, porque ha optimizado y ha dado la posibilidad de democratizar o si quieres de facilitar acceso a información mm, mundial. Yo mm, mismo tengo un mm, sitio web, estamos usando plataformas en YouTube, o sea, cualquier persona de cualquier lado del mundo puede escucharnos con acceso a Facebook, a YouTube, a Spotify o lo que fuera. Pero hace muchos años antes de todo esto había un gran evangelista célebre que venía de Puerto Rico que clasificó los televisores de esa época, unas cajitas cuadradas que eran grandes, unos televisores a transistores eran los primeros, ¿no? A carbón yo diría, ¿no? Tardaban en encender y todo, pero era buena tecnología al final de punta en su momento. Pero en medio de grandes campañas que él tenía, se sabe, hay evidencia, creo que hay que ver hay que ver en YouTube, porque casi todo lo que ha sido registrado, ha sido digitalizado ya y colocado en YouTube por exacto, alguien, exacto. donde agarraba un mazo y empezaba a romper todos los televisores posibles que había en sus campañas, porque él le decía la cajita del diablo. Si no saben el nombre del evangelista, busquen y bien decía cajita del diablo a los televisores. Estoy evitando nombrarlo, pero Claro, me sonrío por ahí. ¿Por qué? Porque después de hacer mucho énfasis en eso y predicar de los peligros y los contenidos malos que había, anticristianos o lo que fuera, este evangelista años después terminó comprando una suscripción o qué sé yo, la posibilidad de transmitir su programa de manera intercontinental utilizando tecnología satelital en lo que se llamaba la cadena del milagro. Ahí ya deben tener el wow. nombre. Entonces, Mm, ¿no quiera cajita del diablo? ¿Qué tan cajita del diablo es que la iglesia pueda redimirla en cierto momento, en cierto sentido, y rescatar su uso? Creo que son exageraciones religiosas. Me acuerdo de otro que era local. Este era local, que ahora vive en otro país, que tenía igual gran impulso en satélite, ya en la era del internet y todo. Pero él agarraba y decía que esa triple W, el World Wide Web, que es lo que se colocaba antes de colocar las direcciones electrónicas, los enlaces en sitios web y todo lo demás, que ahora creo que ya ni siquiera se utilizan varios buscadores, ni siquiera tienes que colocar triple W, ahora pones nomás directamente el nombre, pero él exacto. decía que este World Wide Web en realidad era un 666 y que no había que usarlo, era la invocación al número de la bestia. Y el tipo ahora está en internet en todo lado usando World Wide Web como parte de sus direcciones electrónicas o hasta hace un tiempo cuando se hacía necesario. No escupas arriba que te puede caer. No seas pronto a satanizar el uso de alguna Ex- tecnología, malentendiendo el asunto como si la tecnología en sí misma, sea la que fuera, imágenes por televisión o Internet, World Wide Web, fueran en sí mismas satánicas. Porque hay un montón de gente impía o gente que no es cristiana o gente que no tiene los mismos valores que los que algunos sustentamos, que hacen un mal uso de la tecnología.
Entonces, es como el dinero, ¿no? Vamos a odiar al dinero, vamos a predicar acerca de la pobreza y que Dios nos quiere más pobres. Cuanto más pobre, más espiritual. Mentira, cuanto más pobre, más pobre. Exacto. Las Entonces, analogías son perfectas. claro, no es el asunto de satanizar una tecnología o determinado progreso en la humanidad, sino del uso que se le da. O sea, hay un dark web, como se dice, tú has debido escuchar de esto. O sea, hay lugares, Exacto, hay exacto, portales específicos que permiten tener acceso a un cúmulo de contenidos que no son moralmente aceptables. Pornografía exacto, infantil, satanismo, sacrificios humanos y cosas que están en la web, el dark web, ¿no? O sea, exacto. la Hay web tal cosa, oscura. ¿No? hay tal cosa. Y hay cosas así, o sea, porno, inclusive a veces se han publicado, creo que algunos terroristas del Medio Oriente, musulmanes fanáticos, estaban publicando cómo fabricar bombas de manera casera para hacer actividades terroristas. Hace 2 semanas, menos, la semana pasada, un líder estaba diciendo cómo hay que golpear a la mujer si no obedece al marido. O sea, en una prédica, en un imán de una mezquita musulmana. O sea, totalmente enajenado el tipo, ¿no? Claro, la sociedad, las progres se rasgan las vestiduras y todo, pero defienden la ideología que está detrás de eso, de estos países musulmanes. O sea, es terrible. Hay mucha polarización en el mundo, pero volviendo al punto es, hay peligros, pero también hay virtudes. Ahora, trataremos de hablar de eso, Jaimito, de las virtudes y los peligros. Hay una sutil línea de diferencia y claro, hacerlo desde nuestra cosmovisión, desde lo que nosotros vemos del uso que podemos eh, eh, utilizar para beneficio en la posibilidad de transcribir prédicas, preparar escritos, colocar subtítulos automáticos a breves mensajes que damos en video, que ahorita está de moda. O sea, pero primero quisiera preguntarte si pudieras ayudarnos, cómo entiendes tú, cómo defines lo que es inteligencia artificial, cómo funcionas, pero vamos hablando también de las virtudes y de los peligros, porque yo veo muchos peligros también. No es cuestión de abrazar y hacer todo, y estamos viendo excesos ya. Están llegando a nuestros oídos algunos tristes noticias de excesos, gente que está queriendo enamorar con la inteligencia artificial, que se ha enamorado de un robot o de alguien e interactúa como si fuera una persona y N cosas que, bueno, son cosas de locos. Pero hay cosas buenas también. ¿Qué opinas tú, Jaimito? Gracias, Luchito. Esto es importante para toda nuestra audiencia porque nosotros acá estamos hablando sobre la inteligencia artificial con el pastor Luis. Estamos tratando de encajar, digamos, dentro de eso, pero más bien que encaje la inteligencia artificial dentro de lo que son nuestros ministerios, dentro de lo que es nuestra propia actividad. Yo, cuando Mm, estábamos grabando acá en el anterior programa en el Montículo, yo empecé a usar una expresión que para mí define el este. Tú has dicho, Luchito, hay los dos lados de la inteligencia artificial. Hay gente, me contaba una persona muy cercana a mí cuando le hablé de que yo ya estoy usando la inteligencia artificial, se puso en una actitud prevenida y me decía, sí, Jaime, pero hay problemas, hay gente que se está haciendo aconsejar por la inteligencia artificial. Y hasta hay suicidios, me dice. O sea, la primera reacción de alguien muy cercano es esa, ¿no? Hay esto. Y la frase que yo quiero usar y que quiero, digamos, tal vez potenciar, porque sí, estoy empezando a usar la inteligencia artificial con propósito, pero Luchito, estoy a favor de un uso ético de la tecnología, ¿no? Desde la perspectiva de nosotros como ministros de la Iglesia del Señor Jesucristo, creo que ese es una buena postura. Creo que es una postura desde la cual personalmente vamos a profundizar en este tema, por supuesto, estamos recién empezando. Pero desde la postura, por ejemplo, yo como ministro del Evangelio,
Y hace mucho tiempo que oigo hablar de la inteligencia artificial y la estaba usando superficialmente desde mi navegador de Internet, el Chrome, ¿no? Pero había una actitud deliberada en mí de no meterme en la inteligencia artificial, tal vez porque tenía estos temores, estas cuestiones, será que nos ayuda, será que no nos ayuda? Pero Luchito, resulta que la inteligencia artificial, lo hablábamos, voy a volver a expresar una idea importante. En sí misma, la tecnología, toda la tecnología, redes sociales, internet, e inclusive la inteligencia artificial, en sí misma no son malas, tampoco son buenas. En sí misma son neutras, ¿no? Lo que la puede hacer buena o mala a la tecnología, y en este caso a la inteligencia artificial, es el uso que le Mm. damos. Entonces, es lo mismo que pasa con el dinero, cuando nosotros hablamos de prosperidad y la gente piensa que la pobreza es una virtud cristiana y demás cosas, y están cayendo en sesgos que no tienen nada que ver con la verdad misma, porque el dinero en sí mismo, bíblicamente hablando, no es malo, ¿no? Es neutro. Lo que puede ser malo o puede ser bueno es el uso que le demos a eso. Hablábamos sobre la cita bíblica, ¿no? Muchos dicen, no, pero la Biblia dice que la raíz de todos los males es el dinero, ¿no? Y claro, eso no es verdad porque la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Ahora, esto yo quiero ponerlo como analogía que encaja perfectamente con lo que estamos hablando, ¿no? La inteligencia artificial no es buena y no es, ni es mala, pero en realidad tenemos que ver el uso que le vamos a dar. Ahora, Luchito, Exacto. ahí entro un poquito a responder tu pregunta. Cuando tú me mostraste esta aplicación de inteligencia artificial aquel día, ¿no? Es una inteligencia artificial que no te crea tus contenidos. Es lo primero que yo vi y por qué valoré y por qué esto me llevó ya a un uso mucho más, digamos, profundo de la inteligencia artificial. Quiero ser claro y quiero ser sincero. En este momento estoy usando la inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿de qué se trata? Cuando tú me mostraste esta aplicación, creo que es oportuno dar el nombre, Luchito, de la Sí. aplicación. ¿Tú qué piensas? Porque es una aplicación especial. Estamos hablando del Notebook LM, ¿no? Está bajo sobre la estructura de Google, ¿no? Exacto, que trabaja con los modelos de inteligencia artificial de Google, o sea, el Gemini, ¿no? Ahora, cuando tú me mostraste, cuando hablamos contigo, como decía hace un rato, hace un par de meses, y tú me mostraste Notebook LM, ¿qué pasa con esta herramienta? ¿Qué pasa con? Es una herramienta de inteligencia artificial. Yo ya le estoy dando uso. Ya he hecho publicaciones con sus resultados. Ayer he predicado con ayudas visuales basadas en el uso de esta herramienta. Y esto es lo que yo quiero transmitir a nuestra audiencia. Esta aplicación de inteligencia artificial no te crea tus contenidos. Y aquí hay una cuestión del uso ético, ¿no? El uso ético. Esta persona cercana con la que yo hablaba tenía otras prevenciones sobre el uso de la inteligencia artificial. ¿Y sabes qué me decía? Hay pastores, me decía, que están pidiéndole a la inteligencia artificial cada domingo que les dé su mensaje. Red flag. Y yo ese rato, el primer pensamiento que vino a mi mente, jamás la inteligencia artificial me va a robar el privilegio, el gozo y el gusto que yo tengo de crear mis contenidos. O sea, Amén. que en realidad aquí yo quiero establecer esto como ministros del Evangelio, ¿no? Tú y yo como ministros del Evangelio usando la inteligencia artificial, para mí sería un uso no ético, cuestionable, que yo vaya el domingo a la inteligencia artificial y le diga, ármame mi sermón de este domingo. Y de hecho, muchos pastores, muchos que están en los púlpitos deben estar haciéndolo, ¿no? Acá yo quiero establecer la diferencia, ¿no? En este caso, la inteligencia artificial está creándote un contenido que después lo usas como tuyo. No Mm. estás creando tus contenidos,
sino la inteligencia artificial lo está haciendo. Y ahí yo creo que el uso de la inteligencia artificial está completamente reñida con la ética. Se pervierte. En el caso ministerial, sí. Pues los casos técnicos de investigación tal vez puede ser, pero tampoco es técnico, tampoco es ético que tú le pidas que la inteligencia artificial te inscriba un ensayo y después lo publiques como tuyo. Lo están haciendo, no tengo nada en contra de ello, no tengo nada, pero hay algo que no es ético porque no lo estás creando tú. ¿Cuál es la diferencia de ese uso de la inteligencia artificial con esta herramienta que tú un día me mostraste y que para mí se ha convertido en el mejor asistente? Y esto quiero explicarle a nuestro público. Esta inteligencia artificial, de la cual estamos hablando con nombre en esta charla, es una inteligencia artificial que no te crea tus contenidos, sino que te ayuda a darle forma a tus contenidos. El uso que tú sugeriste cuando me la mostraste. Esta inteligencia artificial puede transcribir mis prédicas, me dijiste, puede transcribir mis enseñanzas, es decir, ponerla por escrito. Luchito, tú conoces anécdotas mías de que yo necesitaba hacer cosas por escrito y por cuestión de tiempo no podía escribirlas y había alguien que se enojaba conmigo por tal cosa, ¿no? Porque yo predicaba y me decían, no pones por escrito. Yo le decía, no, es que yo solo predico, preparo en mi mente y predico y enseño, no escribo. Y se enojaban porque me decía, tienes que escribir. Y tú un día me dijiste, hablando sobre esas anécdotas, me dijiste, pero Jaime, sería bueno que tú escribas, me dijiste, ¿no? Porque tienes que dejar un legado. Yo lo tomo muy en cuenta. Entonces, yo quiero poner esto en perspectiva para pasarte la palabra. Un uso ético de la inteligencia artificial no es que la inteligencia artificial cree tus contenidos, pero esta inteligencia artificial que realmente para mí se convierte en una tremenda herramienta y en una ayuda de productividad tremenda en mi labor ministerial, es una inteligencia artificial que no crea tus contenidos, sino tú le das, haremos un ejemplo típico, ¿no? Yo, por ejemplo, la prédica de ayer domingo, yo ya le he bajado el video, he desdoblado el audio y el audio de esa prédica del domingo la he subido a esta herramienta. ¿Y qué tengo ya? ¿Qué tengo ya con esta herramienta? Tengo resúmenes escritos, está haciendo un excelente trabajo, es mi contenido con asistencia editorial. El otro día yo estaba haciendo con una de las inteligencias artificiales más conocidas una investigación técnica, en lo técnico. Y es esto interesante. Y hago una investigación y escribe algo, pero sobre mis ideas. Ya. Y yo le hice una pregunta a la inteligencia artificial, un poco retórica, para ver qué me contestaba. Y le dije, ¿puedo publicar estos ensayos? Porque le pedí que me dé unos ensayos, que me redacte unos ensayos. ¿Puedo publicar estos ensayos en mi blog? Le dije, ¿no? Y la inteligencia artificial me dijo algo, puedes publicarlos pensando en esto que estamos considerando. Porque en realidad la inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial razonó y me dijo, todos estos ensayos son tus ideas, me dijo. Son tus ideas. Porque yo tuve un chat extenso y me dice, son tus ideas. Yo solamente te he ayudado como un asistente editorial. Luchito, esa es la idea. La inteligencia artificial creando tus contenidos no lo veo ético, pero si la inteligencia artificial es un asistente editorial para darle forma a tus contenidos, yo creo que el no usar la inteligencia artificial sería negligencia. Fíjate cómo lo planteo. ¿Cuál es tu opinión, Mm. Luchito? A ver, estoy usando inteligencia artificial para definir inteligencia artificial, ¿ya? Exacto. Porque, y eso nos va a ayudar, me va a ayudar estoy pensándolo y estoy direccionando una línea de pensamiento en esto. Le he preguntado, ¿qué es inteligencia artificial? Y me responde la inteligencia artificial. Dice, la inteligencia artificial, IA, es una rama de la informática que se dedica a crear máquinas o programas capaces de imitar habilidades humanas. Capaces de Exacto. imitar habilidades humanas. ¿Cómo? Uno, aprender de la experiencia. Me parece genial. Dos, razonar y resolver problemas. Me parece genial. Tres, reconocer imágenes, voces o textos. Me parece genial. Cuatro, tomar decisiones
o hacer predicciones, veo un peligro. Dios ha dado al hombre libre Exacto. albedrío, porque le ha dado al hombre capacidad, al ser humano, estamos englobando hombres y mujeres, obviamente, ningún progre se ofenda. Eh, Dios le ha dado al ser humano, al hombre, la capacidad de razonar, de tomar decisiones. Eso es parte del propósito de Dios cuando creó al hombre, que el ser humano fuera capaz de tomar decisiones. Y claro, Ujú. uno tiene que no solo tomar decisiones, sino aprender a hacerse responsable por las decisiones que toma. Ese es el punto. Ahora, creo que coincido contigo en que sí debe haber un uso ético de la inteligencia artificial, pero el gran problema es que no hay mucha ética en el ser humano. Asistimos al Estamos de final acuerdo. de los tiempos finales, donde ahorita la gente se indigna por cuestiones, o sea, hay mucho cinismo y mucha hipocresía en la sociedad, con ciertos grupos ideologizados, y no quiero entrar en política, pero que se desgarran las vestiduras por cosas que pasan y al final por ciertas cosas que pasan específicamente, pero jamás tienen un pensamiento crítico y basado en valores y en ética, por ejemplo. Cambian de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Si uno es de cierta ideología y roba, pero hace trabajo, dice, bueno, hace obras, pero roba, pero no importa, pero ¿por qué hace obras, no? O tal otra persona puede hacer tal cosa porque era líder, ¿no? O dictadores que agarran y quieren perpetuarse en el poder diciendo que la gente los ama y que no deberían ellos por qué dejar de gobernar un país y hacen fraudes y cosas demás. Bien, estamos podridos, perdón la expresión de esas cosas, y que no quiero meterme mucho en eso. Pero cuando ya la inteligencia artificial dice que es una rama de la informática que se dedica a crear máquinas o programas, eso tiene que ver con modelos, ¿no? Modelos informáticos, pero que buscan tomar decisiones o hacer predicciones, me tiene con mucho cuidado. Continúa diciendo, en palabras sencillas, la IA hace que las computadoras piensen o actúen de forma inteligente, aunque no tengan conciencia como las personas. Y ese es el punto. La inteligencia artificial es artificial, no tiene conciencia. Y si no tiene conciencia, en un sentido general, no tiene un real apego por las situaciones morales, por la verdad o lo que fuera. ¿Por qué? Porque se nutre de todo lo que ya existe, sea esto bueno o sea malo. Ahí es donde tratando de querer ser más claro en esto, creo que es bueno utilizar herramientas de inteligencia artificial para acelerar o mejorar nuestra productividad, nuestro trabajo. Todo el mundo está haciéndolo y eso ayuda mucho, ayuda muchísimo. Si yo quisiera una transcripción de un mensaje mío, que normalmente duran 50 minutos, una hora, esos son 11 páginas o 12 páginas, que es un esfuerzo, que es un trabajo de horas, de horas, de horas, solo logrando la transcripción para luego hacer un resumen que se pueda volver en un libro o en un PDF o en algo que pueda hacer. En cambio, la inteligencia, le meto el audio y me saca todo el resumen tal cual, o sea, no el resumen, me saca toda la transcripción y luego de eso puedo pedir un resumen y todo. Creo que está bien. Sin embargo, ¿significa eso que cualquier hijo de vecino, perdón por la expresión, pero es muy adrede, pueda tener Ajá. la posibilidad de simplemente colocar precisiones, prompts que se llaman, las órdenes precisas o las instrucciones Ujú. precisas, poder, poder escribir un libro de doctrina, un libro cristiano para vender o un libro sobre cierta cosa cuando no tiene un nivel de expertise simplemente porque necesita dinero, porque ahora se está haciendo eso. Yo Sí. tengo la bendición de haber escrito dos libros, bueno, sí, de haber escrito y publicado en realidad dos libros, un devocional y otro libro que lo publiqué físicamente hace años, pero se pudo publicar en Kindle. Cualquier persona que quiera esté interesado, contácteme, escríbame y le mando los enlaces para que adquiera. En Kindle, en la librería de Amazon, pero cero, yo estaba tentado algún momento a poner en las tapas cero IA porque no tiene nada de participación de inteligencia artificial esos libros, nada, ni siquiera en resumen, en transcripción, nada, porque yo hace años los escribí a como se hacía. Ahora,
¿Puedo utilizar? ¿Debería poder? Yo creo que sí, pero creo que ahí está la clave. La inteligencia que yo te pasé, Jaimito, y es lo que me abrió un capítulo de mayor entendimiento a cómo se puede usar esto, también soy nuevo en todo esto, es Ujú. que en tanto no influencie ni defina los contenidos que se van Exacto. a interpretar, que se van a estudiar, de los cuales se Ujú. van a sacar resúmenes y todo. En tanto yo, yo conserve como autor del contenido, ¿no? Todo el material que yo le estoy dando a la IA para que lo resuma, para que haga preguntas y todo, creo que está bien porque yo tengo pleno control y tuición sobre el contenido que me permito preparar a la manera antigua, que es leyendo y estudiando y tomando nota, no recurriendo a algo ya hecho. Y tú bien lo has dicho, hay predicadores que ahora no les da el tiempo y dicen, a ver, prepárame un mensaje sobre este tema que tenga cuatro acciones definitivas para que las personas hagan y esto, falta que hasta les digan cómo tienen que orar, cómo tienen que hacer el llamado. Exacto. Y creo que si uno le Exacto. pregunta eso a la inteligencia artificial va a dar buenas dicas. Pero ¿es eso lo que deberíamos hacer? Ahora, ahorita te voy a pasar la Dale, palabra, dale. pero no quiero perderme de esto. Hace años, antes de que surgiera todo esto, eso debió ser hace unos 8 años, tal vez 9 años. Yo fui, después de un periodo largo de tiempo, fui 2 veces a Brasil, hace unos 10 años. La última vez que había ido fue el 2007. Pero después de eso, el 18, sí, el 2018, 17, volví después de 10 años a Brasil por cuestiones ministeriales también, pero con otros hermanos. Y ahí alguien me habló de un estudioso que yo lo respeto, que es filósofo, no es filósofo, es psicólogo, es psiquiatra, pero es cristiano. Ahora, por favor, los hermanos de Brasil que saben más de esta persona, no me apedreen si me escuchan por ahí, dejó la fe, por ahí se desvió. Uno ya no sabe lo que pasa ahorita. Pero él en su momento escribió varios libros de apologética cristiana sobre estudio de la vida de Jesús, estudio de la vida de los apóstoles en base al texto de la palabra, aplicando herramientas de análisis psicológico y psiquiátrico. Y a partir de eso llegó a la brillante conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios y que los discípulos no podrían haber sido transformados sino por alguien que fuera efectivamente y realmente el Hijo de Dios, quien los llamó a ser discípulos suyos. ¡Wow! Se llama Augusto Curi. Ahora, hablando sobre todo el embate de la tecnología, del uso del Internet y de los juegos digitales y todo, él básicamente decía que la sociedad iba a ser gravemente afectada por una sobreexposición a las tecnologías que facilitaban ciertas cosas, pero que también impedían que ciertos procesos necesarios en el cerebro humano para desarrollar inteligencia natural, normal, fuesen interrumpidos por las facilidades que daba la tecnología. Hay papás, y yo conozco, tú debes conocer, Jaimito, amigos, matrimonios, que el niño a los 3 años ya está con el celular de la mamá exigiendo porque quiere ver películas, le ponen series en Netflix de niños, obviamente, pero poco a poco empieza a hurgar, a hurgar, a hurgar, y eso está, si bien es, ahora ya no es la niñera, ya no es la nana que cuida del niño, ahora es la televisión, ahora es el Netflix, el Internet lo que distrae a la persona, y a veces los contenidos no son más que distractivos, no son educativos en sí. Y claro, no digo que no haya contenidos educativos, pero ¿quién tiene acceso? ¿Quién tiene interés de eso? ¿Qué está pasando? Estamos creando una generación de idiotas, perdón por la expresión, y no quiero ser identificado con el escrito de Agustín Laje de su libro, pero es gente cínica, es gente que no utiliza toda su... por eso me estoy separando del concepto que da Agustín Laje, pero estamos creando gente, una generación de gente que no piensa por sí misma, que no tiene la capacidad desarrollada de tomar decisiones por sí misma, que va a depender de una inteligencia artificial, no de sus propios valores, no de sus propios trasfondos, no de su propio contexto. Y hablando de cristianos, no de su propia espiritualidad. Y van a permitir que esto pase. Ahora, Augusto Curi habla esto antes de la explosión esta de la IA, solo hablando
del asunto de la sobreexposición a los medios tecnológicos y Eso. los efectos que puede hacer. Entonces dice, de aquí a 30 años, a 40 años, a 50 años, vamos a medir las consecuencias de esta sobreexposición a medios tecnológicos. ¿Por qué? Porque están coartando, están limitando la capacidad propia de razonamiento. Hay gente que prefiere jugar juegos, interactuar con juegos digitales, conectándose con personas de cualquier parte del mundo, utilizando internet en vivo y todo, que ir a jugar básquet, que ir a jugar, a hacer actividad física. Hay gente en la China y en otros países, en la China se ha sabido como una plaga que no sale 2 meses, 3 meses después de encerrarse a jugar, comiendo comida chatarra, sin bañarse, todo lo demás, y estamos normalizando eso. Así que cuidado, estamos avanzando de las virtudes a los cuidados, a los peligros. Ahora, Augusto Cury habló por lo menos 10 años antes acerca de esto. ¿Cuánto más ahora que la IA, la inteligencia artificial, ya ha tomado total cargo de vigencia en la sociedad humana? Dicen, palabras sencillas, la IA hace que las computadoras piensen, entre comillas, o actúen de forma inteligente, aunque no tengan conciencia como las personas. Ejemplos de inteligencia artificial en la vida diaria. Asistentes virtuales como Siri o Alexa, recomendaciones de videos en YouTube o series de Netflix, reconocimiento facial en los teléfonos, traductores automáticos, videojuegos con personajes que aprenden del jugador. Tipos básicos de IA. La IA débil o estrecha hace tareas específicas, la más común hoy. La IA fuerte o general podría pensar como un humano. Aún no existe. Aún no existe, pero va a existir a como estamos yendo. Ahora, ¿qué pasa, Jaimito? Más allá de que cuando un ministro, un predicador pide que la IA haga un bosquejo, ¿qué pasa cuando un cristiano, sin ser líder o lo que sea, empieza a interactuar con la IA como debería interactuar con Dios? Pidiéndole Uh, consejo, pidiéndole sabiduría, yendo a la palabra? Ese es el peligro, porque es inteligencia artificial que se nutre principalmente de todo el aval de conocimiento que hay en el mundo, que es muchísimo. Por eso es que en tanto dirijamos los inputs, ¿no? O sea, el trasfondo que podamos medir, que le damos a cierta tecnología, inteligencia artificial, que nos dé, mientras podemos manejar el origen, qué es lo que nosotros le damos, yo creo que no hay tanto problema, puede ser una gran herramienta. Pero ¿qué pasa cuando le permitimos que la IA nos dé consejos sentimentales, espirituales? En vez de ir a la palabra, en vez de orar, en vez de permitir que el Espíritu Santo nos ayude, sea el consejero, no nos olvidemos, hermanos, estoy hablando a cristianos, el Espíritu Santo es el mm, consejero, el ayudador, el paracleto. La figura de esto es como un abogado, Gloria a un Dios. asistente Sí. llamado a estar al lado de alguien para apoyarlo en la vida. Y Amén. claro, para uno escuchar del Señor, para uno desarrollar sensibilidad al Espíritu Santo, tiene que desarrollar primero una disciplina de estudio de la palabra, de permitir que sea la palabra de Dios, Dios hablando a nosotros. Pero mejor, vamos a ChatGPT y grabamos el asunto. ¿Qué nos va a decir ChatGPT? Y aquí mismo la IA está diciendo que no tiene conciencia. Ujú. O sea, no está manejando conciencia, no está manejando la raíz o el valor, los valores. Entonces, cuando se relativiza eso, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde yo veo un gran problema, Jaimito. Me he extendido, te pido disculpas, Tranquilo. pero los pensamientos estaban brotando en esto y no lo había, no había preparado tanto contenidos, digamos, para la charla. Quería que sea de estómago. ¿Sabes qué, Luchito? Con toda esta tu intervención estás poniendo un equilibrio muy importante en nuestra conversación de hoy. Porque cuando yo te escucho, no dejo de acordarme lo que me decía esta persona tan cercana. Hay gente que se está haciendo aconsejar. Y yo lo primero que le conté es que sí, conozco un caso de un amigo que vive en Santa Cruz, algo mayor que yo, que había enviudó y que después de enviudar él quiso establecer alguna relación sentimental nueva y que no funcionó. Y me contó, me llamó mi amigo.
y que no Mm. funcionó eso y me llamó, me dice, estoy en una etapa de desapego, no ha funcionado, pero me está afectando. Claro, es una cuestión de que quieres relacionarte, quieres tener una relación sentimental, no funciona y tienes que, pucha, son cosas dolorosas. Y este mi amigo me dijo, he entrado al chat GPT y me he hecho aconsejar. ¿Sabes qué, Jaime? Me ha ayudado, me dice. Me ha ayudado, yo lo escucho, es mi amigo, es alguien muy querido para mí y demás, y si lo ha ayudado está bien, pero esto justamente tiene que ver con lo que tú estás hablando ahorita. O sea, que un ministro reemplace su comunión con Dios, sus decisiones, y en vez de ir a Dios, esté ayudando, esté yendo a la inteligencia artificial. ¿Cómo es que la inteligencia artificial lo va a aconsejar? En base a millones y millones de información que le han dado, con la que ha sido entrenado y que muestra cómo normalmente las personas aconsejan, no tiene conciencia. La inteligencia artificial trabaja, sus entrenamientos están basados íntegramente en métodos estadísticos. Entonces, hay un gran problema un gran peligro en la inteligencia artificial, de la que siempre hablan los entendidos, es los sesgos, ¿no? Porque ha sido entrenada con todo lo que el mundo conoce y te va a aconsejar y vas a pensar que te está, incluso hay uno duda, ¿hay alguien detrás de esto? ¿Hay una conciencia detrás de esto? Una duda. ¿No? Porque te va a aconsejar, te va a hablar en lenguaje cercano, va a asumir lenguaje, va a actuar como una persona. Pero Luchito, ahí hay el más grande peligro y riesgo, precisamente que tiene que ver con con lo que empezábamos, ¿no? Nosotros como ministros de la palabra, yo como ministro y con mi agenda técnica que tengo, estoy usando la inteligencia artificial, pero estoy a favor de un uso ético. Y esto que estamos hablando no es un uso ético. No solamente no es ético, es peligroso, ¿no? Porque puedo entender que la inteligencia artificial, hoy por hoy, la utilizan mucho en los negocios. Por ejemplo, las estrategias de ventas, con la inteligencia artificial analizan lo que está haciendo la competencia, hay muchas cosas que se meten en la inteligencia artificial Mm, mm, y mm. puedo entender que en esos contextos sea necesario que la inteligencia artificial analice esas cosas. Estoy hablando de contextos comerciales, de contextos empresariales. Puedo Ujú. entender que tú le des toda esa información, analice todas esas cosas y la inteligencia artificial te sugiera las decisiones que tienes que tomar. Fíjate lo que estoy planteando. Sí, en un contexto empresarial que tú quieras ver cómo actuar, qué decisiones tomar, qué productos promocionar y demás, puede ser útil, pero aún así, lo que te da la inteligencia artificial para que el uso sea ético tiene que ser evaluado con el juicio humano y el criterio humano. No Correcto. puedes usar lo que la inteligencia artificial te da si tú no le das el visto bueno con el juicio humano. En ese sentido, con el juicio y el criterio humano. En ese sentido, Luchito, lo que tú decías es absolutamente importante. Y yo veo que nosotros, Luchito, necesitamos considerar eso desde nuestra postura pastoral, ¿no? Porque nuestra misión pastoral es cuidar de estas cosas. Y cuando tú estás hablando de todos estos riesgos, yo digo, sí, tenemos que alertar. Cuando nos toque hablar de la inteligencia artificial, tenemos que alertar que hay usos que ponen a la persona en riesgo, ¿no? Si hablamos de que la inteligencia artificial sea tu psicólogo, y te aconseje, o peor aún, que la inteligencia artificial sea tu pastor y te ministre, ahí Cuidado, ¿no? hay, ahí hay un riesgo tremendo. Luchito, ¿lo están haciendo o no? La gente lo está haciendo. O que Y sustituya al obviamente Espíritu Santo, ¿no? Imagínate claro, esa. o sea, ahí, Luchito, nosotros tenemos que poner una alerta, ¿no? En el uso de esto. Y nosotros tenemos que guiarle lo que tú has dicho, ¿no? O sea, si yo reemplazo la inteligencia artificial para que sea
el que me guíe en mi ministerio. Estoy poniendo a la inteligencia artificial por encima de Dios y a la guía del Espíritu Santo que cada creyente debe tener. Y estoy entrando en un terreno absolutamente peligroso, que el diablo, no creo que la inteligencia artificial sea el diablo, pero sí creo que el diablo puede utilizar los sesgos o los riesgos que hay en la inteligencia artificial para causar Totalmente desastres. de acuerdo. Es Es, el uso lo que define si algo es positivo, negativo, útil o perjudicial. Exacto. Entonces, es importante, yo ahorita lo divido, ¿no? En dos grandes pilares que tiene nuestra charla. Una advertencia contra estos usos que no solamente no son éticos, sino que son extremadamente peligrosos y riesgosos, ¿no? Usos en la que la inteligencia artificial toma tus decisiones, te sugiere decisiones, que te ministra o que te aconseja, o peor aún, que actúa como en lugar de tu relación con Dios, son cosas Mm. contra las que nosotros tenemos que alertar, ¿no? Pero ahí quiero volver, por ejemplo, al uso ético, ¿no? Al uso aquí me he anotado algunas cosas, quiero ver, esto que acabamos de ver es el efecto que la IA está teniendo en la sociedad. La IA en la sociedad está teniendo un efecto que está causando una euforia, todo mundo está alborotado, yo también me he alborotado, lo digo, y están haciendo cosas, le están pidiendo cosas, y te digo, Luchito, en términos racionales, la inteligencia está haciendo un muy buen trabajo, pero ¿dónde la inteligencia artificial se convierte en algo? Yo decía en mi anterior intervención, terminaba mi anterior intervención, hablando de cómo lo que podemos hacer con la inteligencia artificial es no que nos aconseje, no que nos ministre, no que decida por nosotros, sino aquí hay una palabra clave, una palabra clave. En este chat que yo tenía con la inteligencia artificial, donde hice una investigación larga y después le pedí que me escriba unos ensayos y después estoy hablando de cosas técnicas. Y después le pregunté, ¿puedo usar estos ensayos en mi blog? Y la inteligencia artificial me dijo dos cosas. En primer lugar, me dijo, yo solamente soy tu asistente editorial. Las ideas son tuyas, me decía así. Y en realidad, estos documentos son el resultado de que tú has sabido comandarme. Esa es la idea. Mira, la propia inteligencia El artificial me prompt, o sea, dice, el prompt adecuado. exacto, la secuencia de prompts, la secuencia de diálogo que yo he hecho. Y ella me decía, en realidad tú has sabido comandar este chat. Son tus ideas, tú has comandado este chat. Estos ensayos que acabo de escribir, y en estos ensayos que yo acabo de escribir, todas las ideas son tuyas. Yo solamente he sido un asistente editorial. Y puedes publicar estos chats aclarando esto, que estás publicando esto con asistencia editorial. Fíjate que la propia inteligencia artificial me está ayudando a darle estos parámetros éticos del uso. Aquí hay ideas importantes. Por ejemplo, la herramienta que hemos mencionado, el Notebook LM, Luchito, es una herramienta de aprendizaje que al Notebook LM no hago chats para dialogar con él, le doy mis contenidos y él le da forma a mis contenidos. Por ejemplo, ese tipo de uso de la inteligencia artificial, yo razoné de esta manera. Me está permitiendo poner por escrito y documentar toda mi biblioteca. Estoy bajando todos mis videos de mis 7 años de ministerio y poco a poco, porque es algo también que hay que hacer poco a poco para no desequilibrarse, estoy empezando a documentar toda mi biblioteca, mis contenidos con asistencia editorial. Ese es mi punto fuerte, asistencia editorial de la inteligencia artificial. Lo que ella saca son mis ideas, pero le ha dado forma. Acá yo quiero mencionar y entrar en un detalle técnico interesante. El último aullido de la inteligencia artificial, los últimos modelos, están haciendo que la inteligencia artificial y esta herramienta específica pueda generar, Luchito, presentaciones en forma de un deck de slides, de diapositivas, ¿no? Sobre tu contenido, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy alguna enseñanza que yo he tenido antes o algunas enseñanzas y sobre esa parte, mi contenido, yo quiero elaborar material para predicar el domingo,
está haciendo un excelente trabajo. Con esos contenidos me prepara ayudas visuales en forma de presentaciones que yo ya he empezado a utilizar en mis administraciones, ¿no? En forma de Ujú. presentaciones visuales. Y ayer domingo que estaba yo dando el mensaje de domingo, ya lo hice con ayudas visuales generadas por la inteligencia artificial de mis contenidos. Es ahí cuando yo veo, yo como ministro necesito este asistente. Es el equivalente a tener un equipo de diseñadores gráficos. Es el equivalente de tener una estructura de ministerio con personal que me ayude a darle forma a mis contenidos. Lo tengo en inteligencia artificial, ¿no? Y Luchito, por ejemplo, en este aspecto de ayudas visuales, para que yo pueda, digamos, ministrar la palabra con una experiencia nueva y resúmenes y demás, yo estoy absolutamente asombrado. Mi hermana, Mm. que he estado en contacto con ella en estos últimos días haciendo algunas cosas con la inteligencia artificial, ha quedado completamente asombrada porque, Luchito, la inteligencia artificial está haciendo un excelente trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear un video con ayudas visuales, que quiero hacerlo para el YouTube, yo ya tengo mi material. ¿Qué he hecho? Mi audio de la predicación de ayer lo he subido a esta herramienta. Mi audio de la predicación de ayer. Ya me ha hecho un resumen y me ha dado una presentación visual. Cuando veo la presentación visual, quedo con la boca abierta. Yo digo, no usar esto sería negligencia. Es mi última idea, ¿no? Yo sería negligente, sí, así me pongo a pensar. Si Entendiendo teniendo eso, estos pero como un recurso como que un potencia, que te ayuda a comunicar el mensaje, no que lo elabora. no que elabora tus contenidos, no que hace justamente las cosas que estamos nosotros mencionando como riesgo, sino como un asistente. En primer lugar, un asistente que le da forma a tus contenidos y en segundo lugar, la inteligencia artificial comandada por ti para que sea tu asistente, no para que haga las cosas que tú tienes que hacer, no para que te escriba las cosas o te haga tus sermones, no, sino que me gustó esa idea que la propia IA me dijo, ¿no? Tú has sabido comandarme, me dijo. Y ahorita me dijo, y te lo digo sin adulos, así me dice el chat, todos estos Tan linda, documentos tan son linda la tuyos. IA. Sí, así me dice. Todos estos documentos son tuyos, así me dice. Ajá. Ten la certeza que puedes publicarlos y puedes ponerle tu firma, porque solamente yo has sabido comandarme y yo solamente he sido un asistente editorial. Entonces, Luchito, mira cómo se ha dado esta conversación muy interesante para mí, porque estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos diciendo que estamos usando, yo personalmente la estoy usando, tú también ya has usado algo de eso, pero estamos poniendo una luz roja frente a los riesgos y a los peligros de que la inteligencia artificial o cumpla roles personales, ya sea roles de Dios, roles de tu pastor, roles de tu psicólogo. Y cuando tú quieres que la inteligencia artificial interactúe contigo cumpliendo otros roles, creo que ahí tenemos riesgos, ¿no? Ha sido un poquito expresar algunas cosas técnicas, claro, en lenguaje un poco más popular. Luchito, ¿qué tienes que añadir sobre esto? Creo que ya tenemos casi que cerrar, ¿no? Estamos sobre la hora. Bueno, en Estamos realidad sobre los que nos conocen significa poco eso. Pero ya cerrando nuestra charla de hoy, creo que tenemos que orar sobre el respecto de esto, pedir al Señor sabiduría. Creo que es una herramienta en general. Hay muchos programas, hay muchas IAs, ¿ya? ahí. Que tienen usos específicos, ¿no? Análisis matemáticos, cuestiones aplicadas a negocios, ejemplos sencillos sobre ciertas cosas. Eh, Ahora, el punto es que desde la perspectiva cristiana, la IA jamás va a poder sustituir el hecho que tenemos que nos debemos
que necesitamos y que precisamos establecer una comunión dinámica con Dios a través de una vida de oración, de lectura de la palabra, de comunión con el Espíritu Santo. Y ya el gran asunto de la IA, lo que revoluciona el asunto es que acorta el tiempo, Mm, ¿no? Da un cúmulo de acceso a información ya clasificada, ya organizada, ya sistematizada. Y ahí es donde uno puede tener un beneficio grande. Pero creo que tenemos que ser sabios al momento de delimitar lo que tú bien has diferenciado entre un uso ético y no ético o antiético de la IA, moral o inmoral, si quieres. exacto, es exactamente lo Un mismo. uso direccionado para beneficio, pero no que eventualmente pueda volverse un perjuicio. Ujú, Y ojo, cuidado, ¿no? Porque uno puede decir, pero funciona, ¿no? Como el testimonio que tenías de tu amigo o algo que tuvo una situación, sí, no sé. Y decía, pero funciona, claro, funciona en base a todo lo que hay en cuanto a información. Pero la mm, IA misma tiene el cuidado de decir, dice, la IA no tiene conciencia, emociones ni voluntad propia. Eso es propio del ser humano en virtud de que el ser humano es reflejo, es imagen y reflejo, es imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuidado con estar contándole a la IA toda la camotera, todo el relato emocional de una relación sentimental fallida, pensando que es un consejero. exacto, Cuidado, porque dice, no tiene conciencia, emociones ni voluntad propia, solo analiza grandes cantidades de datos y responde según los patrones matemáticos. exacto, Entonces, ahí está el asunto. O sea, puedo usar en lo que hace, digamos, a hacerme potenciar, ayudarme a ahorrar tiempo, a maximizar el uso de mi tiempo, ¿no? Y todo lo demás en procesos que me llevarían mucho tiempo, transcripciones, por ejemplo, de audios y cosas así. Pero yo no puedo darle el valor o el nivel a la IA, o no debería, de permitirle que me ministre, exacto, que tome decisiones, o sea, o que me aconseje sobre decisiones en las que está incluido no solo mi vida, sino la vida de mi familia, decisiones que tienen que ver con situaciones que se originan en conciencia, en emoción, en voluntad, en principios morales, en valores, porque la IA no los tiene. no. Entonces, hay que tener cuidado con eso y que el Señor nos dé sabiduría, porque más, o sea, yo no estoy suscrito a ninguna IA, no estoy pagando dinero, nada. Uso el chat GPT, no sé cuántas preguntas hay por día o no sé cómo es, pero hay gente que está preguntándole a la IA de todo, ¿no? O Ujú, sea, y no es, creo que no es la idea. Este asunto de entrenamiento, de capacitaciones para manejar IA, tienen que ver más que nada, creo que lo hablamos antes, la semana pasada cuando yo estaba en La Paz, off the record, creo, que tiene que ver con desarrollar la capacidad de hacer prompts, ¿no? De dar instrucciones, ¿no? Específicas, esto, el otro, y la IA lo hace, digamos, y esto es lo fabuloso, digamos, pero creo que hay un delgado hilo de separación entre lo que es usar la IA como una herramienta que nos puede ayudar y darle a la IA un rol que no debería tener nunca. Y es el de sustituir nuestra conciencia, sustituir nuestra relación ujú. con Dios, sustituir el consejo de Dios, porque no es lo mismo. Y creo ahí que cuando el enemigo, cuando el anticristo esté manifiesto en plenitud, va a utilizar la IA para sojuzgar, para influenciar sociedades enteras y mucha gente va a caer presa de eso, como que ya, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, esa ha sido mi intervención, Jaimito. Con eso cierro. Eh, Tus palabras de cierre, ¿quieres decir alguna cosa más? Yo sé que sí. Y no sé, ¿quién va a orar? ¿Tú o yo? Ya nos hemos perdido Ya a nos quién le hemos toca. perdido, así que te va a tocar a ti. Ya, ok, está bien. Yo oro, yo me preparo para orar. Y gracias a los amigos que nos siguen. Eh, Queremos hablar de estas cosas porque son relevantes. Alguien me sugirió hablar de esto en realidad y saludo a esa persona.
porque, bueno, estaba un poquito fuera del radar en su momento mía, pero algún momento íbamos a aterrizar en hablar de estas cosas y es importante sentar ciertas posiciones. Ahora, gente que puede estar en desacuerdo, yo agarro y digo, bueno, no nos vamos a poner a pelear, haga lo suyo, pídale consejo sentimental a la IA y todo, pero está en un error, está hasta pecando, ¿no? Sustituyendo la voluntad de Dios, de tener comunión con su palabra, con el Espíritu Santo y empezar a interactuar con la inteligencia artificial. Que si tienes suscripción o no, o estás dentro de la cuota de preguntas gratuitas, siempre te va a responder algo, ¿no? No te va a decir, no, no puedo responder eso. Entonces, hay que tener cuidado. Eso, mi querido Jaimito, tus palabras, tu cierre y bueno, luego oramos. Amén. Estoy muy satisfecho, Luchito, con nuestra conversación. De hecho, creo que de aquí ya, de esta conversación, mira, estoy pensando un poquito, podemos sacar ya cosas que podemos publicar, cosas visuales, por ejemplo, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, ha sido tan linda nuestra conversación, porque ese es lo que tengo, porque al final empezamos con el entusiasmo, qué lindo, yo estoy alborotado y demás, y empezamos a poner el énfasis en usar el uso ético y cómo nos ayuda como asistente, la inteligencia artificial como un asistente editorial. Pero tú pusiste equilibrio, ¿no? A partir de esa definición que leíste, que la propia inteligencia artificial te dio, tú te fuiste hacia eso porque causa alarma los riesgos, los peligros, ¿no? El uso no ético, cuando tú le asignas un rol a la inteligencia artificial que cumpla por ti, que sea tu papá, que sea, por último, alguien le va a decir que sea su esposo, ¿no? Cuando tú le asumes, le das un rol, que la inteligencia artificial actúe contigo como si tuviera un rol, eso encierra grandes peligros. Tú has mencionado los riesgos y obviamente ahí todos están expuestos. Y nuestro deber pastoral, Luchito, en ese sentido, es poner las alertas claras Mm. con la inteligencia artificial, decir, ojo, la inteligencia artificial no está sirviendo a todos, pero ojo, aquí hay alertas, aquí hay luces rojas que te pueden, nosotros como pastores tenemos la obligación de alertar con criterio sobre estas cosas, ¿no? Y ha tomado, Claro. esta charla ha tomado esas dos cosas, ¿no? El equilibrio de los riesgos y por otro lado el uso ético y más que nada, Luchito, el uso que para nosotros como ministerio, a mí ya me está sirviendo, a mí ya me está sirviendo. No, yo ya la estoy usando, pero la estoy usando en base principalmente de esta herramienta que hemos mencionado, que lo que hace es darle forma a tus contenidos. Es un asistente editorial que está haciendo un excelente trabajo. Y mi última idea es que ese tipo de uso yo lo necesito. Lo vuelvo a repetir. Yo sería negligente, esa es mi postura. Si teniendo tantas cosas que hacer, estando a veces tan atareado y de repente tengo una herramienta que me ayuda, es mi asistente, que no hace las cosas, no crea las cosas por mí, sino me ayuda. Entonces, mi última idea es, yo personalmente sería negligente si no hago uso de este potencial que la inteligencia artificial tiene para hacernos más productivos en todos los campos, Luchito. ¿No? Dos pilares, alertas contra sus riesgos y todos los peligros que encierra, pero una postura muy pro inteligencia artificial en el sentido de usarla como un asistente para nosotros y que nosotros la comandamos para hacer lo que nosotros queremos hacer y no le estamos pidiendo a ella crear nuestras ideas ni nuestros contenidos. Estoy muy satisfecho, Luchito, con ese equilibrio que ha tomado nuestra charla. Contigo, querido hermano. Muy bien. Mira, che, no hemos hablado ni de un verso siquiera de la Biblia. Yo ahorita estoy pensando y me anoté algo grave. Dos maestros que no han citado la Biblia. Pero tengo aquí uno. Y creo que este puede ser la entrada para hablar no solo de la IA, sino de nuestros tiempos, ¿no? El final de los tiempos, las características. Podemos tal vez hablar de eso la próxima y continuar con lo de la IA. Pero es interesante, este verso está en Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Punto. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
ese de la ciencia se aumentará viene con una palabra profética que describe una característica en el tiempo final. Si creíamos que con Internet ya la Exactamente. cosa estábamos ya no ya, nos equivocamos porque luego llega la IA, llegó la IA, la Exacto. inteligencia artificial, y es sorprendente el cúmulo, la cantidad de información que uno puede obtener. Uf, Ahora, eh, que el uso de esto sea direccionado y que sea algo que pueda ayudarnos realmente a mejorar en la vida y tener vida más de mejor calidad, pero también dependiendo del Señor y no sustituyendo la preciosa relación que tenemos con Dios y el Espíritu Santo y su palabra, no sustituyéndola con ninguna inteligencia artificial. Ese es el punto. Oraremos. amén. Jaime. Vamos a orar y hablaremos con el Señor y que Él nos haga sabios, nos ayude y tome también cuidado y control de las situaciones del mundo. Este tiempo estamos pasando con varias novedades y también en nuestro país. Y bueno, necesitamos guía y sabiduría de Dios en este año que recién hemos comenzado. Este es nuestro segundo programa en emisión del año, ¿no? Y es interesante porque celebro que podamos continuar, Jaimito, produciéndolo, hablando y tal Amén. vez trayendo algunas cosas sobre la mesa. Oramos un momento. Padre, te damos Amén. gracias en el nombre de Jesús por lo que hemos Aleluya, compartido. Señor. Em, Te pedimos, Señor, siempre sabiduría, la dirección desde Aleluya. tu punto de vista, tu cosmovisión, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a traer orientación, a procurar o propiciar tal vez un diálogo honesto, no entrar en debates y polémicas, pero, Mm, Señor, ese no es nuestro corazón, aunque a veces tal vez en el resultado va a ser inevitable, pero lo que queremos es que haya crítica aleluya. bíblica, Señor, en Amén. base a tus valores, a lo que tú enseñas, a lo que tú dices, Señor, acerca de las cosas que son relevantes y se hacen relevantes en nuestro desarrollo como individuos, Señor. Amén. Padre, ayúdanos a tener control, a tener discernimiento, a usar las herramientas que la IA nos da para ser efectivos, trabajar mejor, mejorar nuestro estatus de vida, generar recursos inclusive, Señor, y ser cada vez más profesionales en lo que hacemos. Pero ayúdanos, Señor, también a tener suficiente discernimiento para no pretender sustituir, Señor, nuestra comunión, nuestra dependencia de ti, Sí, utilizando Señor. solo herramientas virtuales, Señor. Una cosa no Señor. tiene nada que ver con la otra. Ayuda a las personas que están en esa idea de ese engaño, Señor, de que aunque nadie pretende sustituir ni piensa abiertamente en sustituir la relación contigo, estoy hablando de respecto de personas nacidas de nuevo, los Mm, tuyos. mm, Podemos deslizarnos y todavía podemos decir, sí, exacto. pero está funcionando, me ha ayudado, me ha dado cierto Exacto. consuelo, Sí, Dios, te pero pedimos ¿qué de eso. dices tú, Señor? ¿Qué es lo que tu Espíritu Santo Esa dice? sabiduría. ¿Qué es lo que tu palabra dice? ¿Qué es lo que tú piensas, Señor? Ayúdanos, Señor, a tener cada cosa en su Aleluya. lugar, Señor. Y bueno, sí, sacar el máximo provecho de lo que la IA nos ofrece desde un uso correcto de la misma, Señor. Ayúdanos, Padre, y ayuda a cada persona también que está en esa lucha y que tal vez aquellos que ya se han entregado, Señor, a depender de IA, Señor, para tomar decisiones, para recibir consejería, Mm, consejo espiritual o lo que fuera. No podemos, Señor, pretender suplir, sustituir, Señor, el aleluya. Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría y revelación en el Amén. conocimiento de ti, y sustituirlo con una herramienta matemática, informática creada por el ser humano. Mm, Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a tener cada cosa en su lugar, Dios. En el aleluya. nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén. Jaimito, que Dios te bendiga. Será hasta nuestra charla número 102, cumpliendo 2 años ya de vigencia. Gloria a Dios. No, 102 No, todavía. todavía faltan 104 tres. son. Nos Sí. faltan tres. Me emocioné, perdón. Eso es 52 más 52. Pero igual, Dios les bendiga mucho.
Amigos y hermanos que nos siguen, bienvenidos. Los que nos están viendo por primera vez pueden ubicarnos como Charlas de Café con Biblia en Spotify, Ministerios Macaira en Facebook también, ¿sí? Y Palabra Oportuna en Facebook, Palabra Oportuna en YouTube. Compartan, opinen, ayúdenos a divulgar estas charlas y oren por nosotros también, porque a veces, alguna vez alguien puede estar en total desacuerdo. Dice, están equivocados los hermanos. Entonces, oren por nosotros, que el Señor nos ayude, que Amén. nos conceda Amén. arrepentirnos y enderezar nuestros caminos y pensar mejor. Uso algo de ironía, pero en realidad necesitamos la oración de ustedes siempre. Tener sabiduría es esencial para vivir en estos tiempos. Jaimito, tus palabras de despedida, que Dios te bendiga, hermano. No, gracias a toda nuestra audiencia por estar con nosotros acá con el pastor Luis Jelincic y mi persona. Estamos ya por completar 2 años de producción de este programa. Necesitamos tu retroalimentación, pero también necesitamos que nos ayudes a compartir nuestro contenido, ¿no? A ponerle un like, a ponerle un comentario para que pueda ser difundido a más personas. Un saludo a todos, acá yo desde la ciudad del Alto, Luchito desde la Yachta. Un Mm, saludo a todos, Luchito, ¿no? Dios los amén. bendiga a todos Bendiciones. y que este año nuevo traiga un cúmulo de bendiciones para sus vidas. Hasta Amén. pronto. Bendiciones. Chao, Jaimito. Chao, hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.